Paula, por supuesto, estamos enfocados en el 10 de diciembre, nueva composición del Congreso y una actividad intensa que va a incluir presupuesto, pero también reformas, entre ellas la laboral. ¿Qué sabemos a esta hora, en este día, de lo que el gobierno piensa y programa para el 10 de diciembre en adelante? Bueno, hoy en los pasillos de Rosada le bajaban un poco el tono a las críticas que hizo la CGT. Sí. Decían que eran cuestiones esperables, encontrar algún tipo de rechazo desde los sectores sindicales. Acordate que ayer estuvo Gerardo Martínez, pero no es solo la de Gerardo Martínez la crítica que se hizo, sino que distintos sectores sindicales fueron expresando sus diferencias con esta reforma laboral. De todas formas, ayer Martínez dijo que la CGT no estaba de acuerdo con el texto que actualmente está proponiendo el gobierno, pero que había una puerta abierta para seguir charlando todavía. No se efectivizó a una convocatoria formal a que la CGT se reúna con la Casa Rosada para charlar. Sí, Martínez estuvo en el Consejo de Mayo representando a la CGT y diciendo esto que te estoy contando, pero vamos a ver si queda una ventanilla abierta, si Santilli termina por levantar el teléfono y le dice a la CGT, bueno, si quieren venir, charlemos al respecto de esto. Lo que sí en el gobierno está claro es que no va a haber un cambio en el espíritu de esa reforma. Habrá que ver si en comisión se pueden ultimar algunos detalles. El texto se va a tratar en las sesiones extraordinarias, estas sesiones de verano que va a haber. En el gobierno hay bastante optimismo con respecto a que pueda llegar a avanzar la reforma laboral. Y hay un trabajo que se está haciendo, por supuesto, y lo estamos viendo en las fotos y demás, con los gobernadores y con actores que forman parte del Consejo de Mayo y que tienen representación en el Senado, en la Cámara de Diputados, para tratar de buscar el respaldo que le dé al gobierno la posibilidad de finalmente sacarla a esa que es una de las reformas en las que ponen el foco para la segunda etapa del gobierno. ¿El gobierno evaluó una posible judicialización por parte de los sectores que no quieran una ley, una reforma laboral? Bueno, dentro del sindicalismo hay sectores más férreos en su oposición y hay sectores que están todavía en una actitud de conversación. Por ejemplo, ATE lo venimos nombrando desde el inicio de la gestión de Milei, con los paros que le hizo por los despidos en el Estado, le hizo paro ya por la reforma laboral y ahora Aguiar acaba de tuitear hace un rato nomás que definieron hacer un nuevo paro nacional cuando se trate esta reforma y además dijo que van a hacer protestas sorpresivas en diciembre. El gobierno está tirando tanto de la piola que se va a cortar. Sí, Aguiar es uno de los más, dentro del sindicalismo, es uno de los más díscolos de la gestión nacional y viene con este tipo de mensajes. Sí, están dadas todas las condiciones para convocar una huelga general, pasaron meses, no presentaron ninguna propuesta, hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint. Claro, porque Aguiar dice, esta reforma laboral no conocemos la letra chica porque no se conoce, no está publicada, más allá de algunos trascendidos que hay, pero si la hace Milei, no puede ser beneficioso para los trabajadores. O sea, esa es la postura de Aguiar. Hay otros sectores que todavía están en conversación con el gobierno. Lo cierto es que el mundo sindical no la está acompañando de momento a esta reforma que está llevando adelante la Casa Rosada, pese a que en Casa Rosada dicen, bueno, en general, en el panorama general, hay más acuerdos que disensos con respecto al texto. Eso es lo que dejan trascender allí en Balcarce 50. Y vos decías de la judicialización. Solo para tenerlo en cuenta, cuando se mandó la ley bases, acordate que la justicia laboral le dijo que no a múltiples iniciativas que quiso hacer el gobierno y también la justicia laboral le dio algunos reveses a algunas desregulaciones que quiso llevar adelante Sturzenegger. Nada, es un antecedente solo para mirarlo de cara a lo que viene, pero el gobierno está muy confiado. Pero ha pasado que la justicia ha declarado inconstitucionales leyes sancionadas por el Congreso. Claro, bueno, por eso, pero entiendo sería raro igual en este momento de Milei ganó, está haciendo alianza con todo el mundo. Si hay un plafón grande, ¿no? Si hay un plafón grande de respaldo a esa iniciativa, bueno, que entiendo que es lo que el gobierno está tratando de conseguir. Por el otro lado ya tenés sectores que vienen en oposición, el kirchnerismo claramente, es una buena parte del sindicalismo. Le queda un tramo al gobierno todavía para terminar de ultimar detalles, conversaciones. Acordate que, como decíamos, el 9 se presentan las reformas, el 10 arrancan las sesiones extraordinarias. Entiendo que lo primero que se va a tratar es el presupuesto, porque el gobierno necesita esa hoja de ruta, pero que la reforma laboral es una de las cuestiones prioritarias para estas conversaciones. Vamos a conversar con Marcos Peirano, abogado, redactor o corredactor del primer proyecto de reforma laboral presentado por La Libertad Avanza, el primer borrador, por supuesto. Peirano, aquí Juan Pablo Barsky y equipo en el noticiero estamos. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber de aquel primer borrador, de ese bosquejo de reforma laboral?
Bueno, evidentemente ese primer proyecto presentado el año pasado ha sido un poco una punta de lanza, ya hoy ha quedado viejo. Yo creo que esta reforma que se está todavía terminando de definir en cuanto a su texto, por eso me llama tanto la atención de que ya haya alguien oponiéndose cuando ni siquiera la leyó, ¿no? Pero este texto que va a surgir del Consejo de Mayo, charlas con gobernadores, también charlas con sindicatos, con sectores del trabajo, con cámaras empresarias, la mayor fortaleza que va a tener es justamente esa, la del consenso. Yo escuchaba recién el fantasma, que por supuesto lo tenemos, de la posible judicialización de alguna reforma que se logre aprobar en el Congreso. Y yo acá quiero hacer una puntualización. En realidad, el mayor revés que tuvo el gobierno en materia laboral fue la judicialización no de la ley bases, porque la ley base, recordemos, el texto original traía muchas reformas laborales que después fueron modificadas para llegar a un consenso y que se pudiera sancionar. El mayor revés fue con respecto al DNU, al DNU 70, sí, que también traía normas que reformaban cuestiones laborales. Exacto, el capítulo del DNU de la reforma laboral. El único argumento de la justicia para declarar inconstitucional esas reformas fue que había sido hecho por DNU, que no había salido por ley, que no había tenido el consenso político de alguna manera suficiente para modificar algo tan importante como lo que es la materia laboral. Así que estamos muy confiados en que esta ley, si se aprueba, por cómo se está discutiendo y cómo se están logrando los distintos consensos de los distintos sectores, va a ser respaldada en la justicia, sin lugar a dudas. Peirano, y hoy en el tramo final, donde se está haciendo la última depuración, agregando alguna cosa y por supuesto también depurando el texto final, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber de lo que incluye en lo actual el proyecto de ley? Me parece que se cortó, sí, venía bajando el volumen perdimos, sí. Y en un momento desapareció y vamos a ver si lo tomamos. Bueno, Peirano, ¿está por ahí? Perfecto. Sí, perdón que tuve un problemita acá. No pasa nada. ¿Escuchó la pregunta o se la repito? No tengo problema. Respecto a la reforma laboral es lo siguiente. Ningún trabajador va a perder derechos, ningún trabajador en blanco que esté regularizado va a perder derechos laborales que ya tenga. Esa es la base de la discusión. ¿A qué apunta fundamentalmente una reforma laboral que es urgente en nuestro país? A incorporar al mercado, digamos, en blanco o registrado, hoy se calcula más de la mitad de la fuerza laboral que está trabajando en nuestro país, que lo hace en forma no regularizada, es decir, en negro. Eso implica para esas personas que no tengan obra social, aportes, seguro de vida, ART, nada, absolutamente nada, mucho menos indemnización, salvo que inicien un juicio laboral con todo lo que implica y lo largo que esto significa para obtener algún tipo de respuesta judicial. Entonces, la verdad es que oponerse a este tipo de iniciativa que busca llevar al mercado laboral formal a todas esas personas que hoy están desamparadas absolutamente y fuera del sistema, me parece que es un argumento que quedó viejo o que responde a una cuestión más que nada política y no técnica. Nadie puede dejar de reconocer el desastre que tenemos hoy en día en nuestro país en materia laboral. Reitero, más del 50% de los trabajadores que hoy están trabajando no están registrados. Y eso no solamente es un perjuicio para ellos, sino que desfinancia también las cajas jubilatorias, porque ninguno de esos trabajadores está aportando hoy a las cajas de jubilación de la Argentina. Peirano, tengo entendido que en este proyecto hay un capítulo de lo que se conoce como, abro comillas, democratización sindical. Así lo han llamado los sectores que entienden que tiene que haber cambios en los modos de funcionamiento de los gremios en la Argentina. El gobierno, sin embargo, cuando estas iniciativas caminaron en comisión en el Congreso, no estuvieron de acuerdo o en realidad no aportaron para que avance, decían que no era el momento y demás.
¿Usted qué sabe al respecto de lo que puede llegar a incluir el texto en esta materia? La base que tiene esta reforma, reitero, va a ser un proyecto mucho, pero muchísimo más profundo y más amplio del proyecto presentado, el cual participé en su redacción el año pasado. Yo quiero reiterarlo y quiero hacer mucho hincapié, es el consenso. El consenso con los sectores políticos, la charla, la ida y vuelta con los sectores empresarios. Me ha tocado como abogado muchísimas veces ver cómo una pyme, una pequeña empresa, tiene verdadero terror de tomar a un nuevo trabajador. Eso tiene que terminar en Argentina. Y tiene terror porque tiene miedo de perder su negocio. Y acá tenemos que entender algo. Este tipo de reforma no está hecha para las grandes empresas. Las grandes empresas tienen a todos sus empleados en blanco y pagan absolutamente todo, y en todo caso lo toman como un costo dentro de su línea de producción. ¿Quién es el mayor empleador en Argentina? El mayor empleador en Argentina son las pymes. Son las pequeñas empresas. ¿El Estado dejó de ser el principal empleador de Argentina? Perdón, no escuché, Barqui. ¿El Estado dejó de ser el principal empleador de Argentina? A ver, estoy teniendo algún problemita de audio, no lo alcanzo a escuchar. Perdón, bueno, ¿me escucha ahora? No. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Mil disculpas, no lo alcanzo a escuchar. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, lo escuchamos perfecto. Lamentamos el desperfecto. No, preguntaba si el Estado había dejado de ser el principal empleador en la Argentina. Sí, a nivel nacional, sí, claramente. Sí. No, es una economía que se mueve por pymes. Por eso está tan el foco puesto de si cierran pymes, qué pasa con esa cantidad de gente que se queda sin puesto de trabajo. Es el que genera empleo en Argentina son las pymes. Ni la multinacional, ni la empresa más grande, no, son específicamente ese sector. Me quedó preguntarle si va a haber algún tipo de tope a las indemnizaciones, que es un poco el capítulo que piden los empresarios. Bueno, regulamos un poco eso, que no suceda como varios casos en los últimos días de un juicio laboral te hace echar 100 personas y cerrar la empresa. Bueno, eso veremos si hay algo nuevo por ahí. Bueno, vamos a sumar a Juan Lisboure, economista. Un placer tenerlo. Buenas tardes. ¿Cuán importante es una reforma laboral en la Argentina? La democracia tiene algo así como 40 años en la Argentina, ¿no? Del 83. Un poquito más, ponerle 42. Sí. Y hace 42 años que se trata el tema de reforma laboral. Es decir, la reforma laboral ya se ha tratado muchas veces y uno tiene que aprender de los fracasos. Claramente avanzar en forma unidireccional, tratando de ir uno solo, sin consensos, algo que decían por ahí, bueno, no lleva a ningún lado porque rápidamente te dan vuelta las cosas, te la da vuelta el arco político o te lo dan vuelta en la justicia. De modo tal que es importante eso. Ahora, también es importante tener una idea de qué es lo que hay que hacer. Ustedes han estado preguntando muchas veces, han tratado de averiguar de qué se trata, y si no encuentran exactamente de qué se trata, es porque no está. Todavía no está, digamos, todavía no está. Y todavía no está porque es un proceso en el cual está madurando la cosa en todo el sector. El tema laboral es un tema que no es solamente de los abogados, es tema también de los economistas, pero los economistas no conocen demasiado del tema tampoco. Lo que sí sabemos es que el peor sistema que vos podés tener, el peor sistema es un sistema donde la mitad estén adentro y la mitad afuera. Porque la mitad que está afuera depende de tener ganas de iniciar una acción judicial, y no todo el mundo tiene ganas de iniciar una acción judicial por reclamar algo, y después porque te crean un negocio de ese otro 50%. Bueno, lo que tenemos es eso. No importa si es 50-50, 60-40, 40, porque las magnitudes son enormes. El hecho es, este año la economía va a crecer 4 y pico por ciento, 4,5%, el empleo casi no crece. Hace 15 años que no crece Argentina. No es un problema de este año, es un problema de los últimos 12, 15 años. Pero además es un problema de este año, en el sentido de que vos tenés que la economía está creciendo y no hay una transmisión hacia el resto de la gente de los beneficios del crecimiento. En parte porque el empleo es de calidad mediocre. ¿Mediocre en qué sentido? No solamente el tema de la informalidad, todo esto, sino entender que la informalidad significa baja productividad del trabajo. ¿Qué es baja productividad?
produzco poco, gano poco. Es decir, cuando la productividad es baja, vos no podés pagar mucho. ¿Por qué la productividad es baja en un trabajo informal? Porque vos no tenés equipos, no tenés maquinaria, no estás en una empresa que tiene un soporte que te genera productividad. Es como si estuviéramos en un canal de televisión que lo hace una persona con, digamos, una antenita que es una cosa casera, etc. Bueno, no es eso. No es eso. Digamos, la Argentina tiene mucho de esta antenita casera, digamos. Obviamente que hay un montón de discusiones alrededor de una reforma laboral, horas semanales, tope a las indemnizaciones, también del lado del trabajador, preservación de derechos adquiridos. ¿Cuál es la condición, no sé si no negociable, pero sí indispensable que debe tener una reforma laboral para lograr un consenso que vaya más allá de empresarios y que se extienda por el Congreso y, por supuesto, también la sociedad? Un empleo es un contrato y vos tenés que saber cómo redactar el contrato, cómo modificar el contrato, poder modificarlo y poder cortarlo en un momento. Entonces, si vos tenés un contrato laboral que puede ser con certeza, no con incerteza total, sino con certeza, vos sabés cómo terminar un contrato, sabés cómo modificarlo, bueno, entonces ahí las condiciones es un mercado laboral que uno podría llamar más razonable, más normal, como en el resto del mundo. Un mercado como el argentino, que no tiene posibilidades de modificar los contratos laborales porque son convenios colectivos o son estatutos profesionales que han sido sancionados, yo te diría, para poner el caso del Estatuto del Periodista en el año 1947, algo por el estilo. Pero no hablemos de eso, hablemos de tantos estatutos profesionales o de los convenios colectivos que datan de 30 años o 40 años. Vos el contrato no lo podés modificar si no hay acuerdo de cúpulas empresarias y sindicales, las dos, Claro. Empresarias y sindicales. Y por otro lado, la terminación del contrato tiene un costo que se puede multiplicar por 3, 4, 5 o 10, de acuerdo con los vaivenes de un juicio. Eso está pasando hoy en día, ustedes lo ven en lo que hay, en la información que hay. Es decir, vos tenés que tener certeza del costo del contrato, del costo laboral, porque si no, no contratás gente. Claro. Ahí, y ese es el tema central. Una reforma laboral es condición suficiente o necesaria para que haya empleo. Digo, tenés el desempleo que está subiendo, de hecho en la era Milei está subiendo hasta 7 y pico %. Hay muchos que te dicen, bueno, si no viene con esto una reforma tributaria, la empresa puede contratar, pero los impuestos no le dan número. Si la economía no crece, tampoco vas a contratar. ¿Qué tiene que pasar para que el sector privado contrate gente y que crezca el empleo en lugar de destrucción de empleo, que es lo que estamos viendo? Todas las reformas son complementarias. Si vos haces una reforma tributaria, pero no haces una reforma laboral, ¿qué problema podés tener? Que viene un gobierno, como el gobierno anterior, que te puso impedir despidos. Los despidos no se pueden hacer más. Eso hizo que una empresa de aviación, en el medio de la pandemia, se fuera, digamos, y después de la pandemia también, se fuera. ¿Por qué? Porque había una restricción que no tenía que ver con el negocio mismo de la aviación, sino que tenía que ver con una restricción cruzada que hacía a todos los sectores. Entonces, respondiendo a tu pregunta, importa la reforma tributaria, importa la reforma laboral, importa que la economía crezca, obviamente importan todas las cosas. La reforma laboral no va a hacer que que haya más empleo si la economía no crece, si vos tenés desorden macroeconómico, si el tipo de cambio no sabemos para dónde va. ¿Okay? Eso está claro. Pero vos necesitas una reforma laboral para dar las chances, solamente dar las chances de que cuando la economía crece, alguien contrata. O sea, condición necesaria, no suficiente. No es suficiente, claro. Juan Luis Bor, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Vamos a ir a Puerto Madero.